Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia y te damos las gracias por este santo día. Te damos todo el honor y la gloria a ti, Cristo resucitado. Tú eres nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestro único intercedor entre el Padre y los hombres. Nos ponemos ante tu presencia, Señor, para que todo se haga conforme a tu voluntad. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Danos la vivencia y enséñanos cada vez más a vivir según lo que nos enseñas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, primero que nada, feliz día del cuerpo de Cristo, de Corpus Christi. Es un día muy especial para nosotros los católicos, ya que sabemos que la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Algo que quería meditar son las palabras de Jesucristo, que incluso yo las uso mucho cuando tengo debates con mis hermanos no católicos. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Jesucristo fue muy claro y no dejaba de pensar en los católicos del día de hoy, que han diluido tanto el evangelio que empiezan a usar una oración muy popular que se ha hecho de: ya que no puedo recibirte, Señor, en cuerpo, te recibo en el espíritu. Y hacen una oración que, porque como no pueden tomar la Eucaristía físicamente, la van a recibir espiritualmente. Mis hermanos, no diluyamos las Escrituras, no diluyamos el evangelio. Sí sirve, pero solo para aquel que está completamente incapacitado para poder recibir la Eucaristía físicamente, encamado, en un lecho de muerte, de alguna manera que las posibilidades le impiden a recibir la Eucaristía. Pero una persona que por cuestión de su estado de vida en pecado, ya sea vivir sin estar en el matrimonio o cualquier otra situación que le impida por cuestión de pecado, esa oración no le sirve. Usemos la lógica. Pero eso lo han permitido muchas veces los sacerdotes porque quieren de alguna manera incluir a todo mundo. Pero Jesucristo así no funciona. El Evangelio de Jesucristo así no funciona. El Evangelio de Jesucristo no es todo el mundo se tiene que incluir a toda costa, no. El Evangelio de Jesucristo es todo el que quiera la gracia de Cristo y se arrepienta de corazón puede ser incluido, que es muy distinto. Entonces, usemos la lógica. Si no puedes recibir a Jesucristo físicamente porque estamos en un estado de pecado, cualquiera que sea, yo te pregunto, ¿qué te hace pensar que lo vas a poder recibir espiritualmente? ¿Qué te hace pensar? Si físicamente no lo puedes recibir, tampoco lo podrás recibir espiritualmente. O también vamos a que nos den la bendición. Si no puedes recibir a Dios mismo, ¿cómo podrás recibir la bendición que Dios te da? No seamos ingenuos. Esas maneras vienen, y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es personal, yo no puedo asegurarlo porque no es yo no tengo autoridad para tal cosa, pero esto es mi reflexión. Esto prácticamente viene del enemigo, por la razón de que esa es una manera para adormecer mi conciencia. Como yo estoy en pecado, por lo menos lo recibiré espiritualmente. Sentiré bien bonito porque voy a hacer una oración, pero en el fondo no dejas de estar en pecado. Y te acomodas en ese pecado, al cabo lo recibes espiritualmente. No, mis hermanos, no nos engañemos. Así no funciona la misericordia de Dios. Bueno, continuamos con Santiago capítulo 1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas.
Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que no nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, se seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus proyectos. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco pruebas a ninguno manda. Cuando uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce, el deseo concibe y da luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Ahí no se retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba al espejo, pero apenas se miraba y se iba, se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso en practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi hermano, este capítulo solo y los que siguen, Santiago es muy profundo. Incluso van a ver más adelante cómo Santiago es muy duro con los no católicos. Entonces vamos a digerirlo bien. Capítulo 1, versículo 2. Lo voy a leer hasta el 15. Voy a darle una repasada. Dice: hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que les falta sabiduría, que se la pida a Dios. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que está a merced del viento. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se vea rebajado, porque será como la flor del campo.
Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Mis hermanos, primero que nada aquí Santiago les está diciendo tranquilos en las pruebas, no se desesperen. Más bien cuando se encuentren en soportar clases de pruebas, considérense afortunados, felices. ¿Quiénes de nosotros nos podemos sentir así en medio de la prueba? Yo no. Debería de, pero me cuesta trabajo. Queremos todo lo glorioso y lo bueno de Dios, pero cuando vienen las pruebas es muy difícil aceptarlas, soportarlas, y mucho más difícil es considerarnos afortunados. Pero aquí nos está diciendo Santiago, tranquilos. Y cuando el rico vea su riqueza rebajarse, vea su riqueza opacarse, deberá de sentirse dichoso. Es muy difícil ver que tienes un capital y se te va de las manos. Es muy difícil ver que tienes mucho capital y no te salen bien los negocios. Es muy difícil ver que todo el trabajo que has hecho y al último terminas mal de todos modos. El que sí está fácil, dice, el hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora. Debe de alegrarse. Pero hay gente que no se alegra, se hincha, se hacen soberbios, se convierte en Dios el dinero y lo único que les importa es el dinero. Y todo está bien mientras hay dinero. Tampoco podemos hacer eso. Ni uno ni el otro. Dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. No cometas el error de decir, pues si Dios me puso esta prueba, ¿por qué Dios me manda esta prueba? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? No, Dios no manda pruebas a nadie. Cada uno es tentado por su propio deseo que lo arrastra y lo seduce. Debemos de ser responsables con nuestras acciones. Una cosa es preguntar por qué, para entender, para profundizar. Hay mucha gente que dice, no preguntes por qué, sino para qué. Y no estoy de acuerdo del todo. A veces es bueno preguntarle a Dios por qué, pero no como reclamando, no como no aceptando, y ese por qué es como más un reclamo. No, sino ¿por qué, Señor? Encontrar la raíz de esa acción para que así la pueda cambiar si es necesario al darme cuenta que es un error mío. ¿Y para qué? Dicen, pregunta para qué. El para qué es como una aceptación de lo que pasa ¿cómo se dice? Indiferenciantemente. Simplemente ya pasó, ¿para qué, Señor? Déjame aprender de esto. Sí, es una manera muy positiva, pero no profundiza a la responsabilidad de la acción que se ha cometido. Y es bueno preguntarnos por qué, preguntarle al Señor por qué, pero nunca reclamando, sino entrando en esa acción. Y si es un error que yo cometí, si el por qué es un error que yo cometí, arrepentirme, cambiarlo y crecer y no volverlo a hacer. Esa es la razón. Versículo 19. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Ay, a mí como me cuesta trabajo eso, yo no voy a mentir. Especialmente cuando hablo con los protestantes. Me da mucho trabajo. O cuando alguien me contradice en algo que estoy 100% seguro lo que enseña la doctrina. No lo que yo creo, porque no importa lo que yo crea, sino lo que la doctrina de la iglesia enseña. Pero igual hay que ser pacientes y empiezo por mí. Versículo 21, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira al espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario
Bueno, ahí voy a parar por ahorita en el versículo 25. Mis hermanos, de nada sirve que estemos aquí todo el día escuchando la palabra, si a la media vuelta ya no me acuerdo nada de lo que se dijo y sobre todo ya no lo practico nada. Necesitamos poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Ya estamos por terminarla. ¿Cuánto ha cambiado mi vida desde que la empezamos a escuchar? Y empiezo por mí. Empiezo a preguntármelo yo mismo. ¿Cuánto hemos cambiado? Versículo 25. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso en practicarla. Mis hermanos, estamos en una época donde, empezando desde nuestros líderes, de alguna manera se está, ya sea directo o indirectamente, se está ignorando la doctrina de la iglesia. Se está ignorando la ley. Le estamos quitando la importancia al Código de Derecho Canónico. De hecho, casi nadie lo conoce. Le estamos quitando la importancia al Catecismo Católico, al Concilio Vaticano II, a las epístolas, a todo lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la misericordia, y en nombre de la misericordia estamos atropellando la doctrina, estamos atropellando las escrituras, estamos ignorando la ley de la iglesia. Pero aquí dice, no como oyente olvidadizo, sino como un activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. ¿Al practicar qué? Todo lo contrario. El que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. Tenemos que tener en cuenta la ley y permanecer dentro de la ley. Ahora, no te equivoques ni te dejes engañar con lo que te están acusando. Cada que una persona se aferra a la doctrina de la iglesia como puerto seguro, porque ella es columna y fundamento de la verdad, a las escrituras, al Concilio Vaticano II, al derecho canónico, te quieren acusar de fariseuco. No malinterpretes ni te dejen confundir con esa malinterpretación. ¿Qué es un fariseuco? Un fariseo es aquella persona que cree que únicamente cumpliendo la ley se va a salvar. Por lo tanto, no es Cristo el que te salva, sino la ley. Ese sí es pecado. Pero una persona que mantiene la doctrina de la iglesia y la ley como un puerto seguro, como el GPS de tu fe, para que no te salgas de lo que enseña la iglesia, pero tienes constante de que Cristo es el que te salva, no es un fariseo, sino es un ardiente, fervoroso creyente de la palabra de Dios. Y si la seguimos, nos sentiremos dichosos al practicarla. Pero el que no la tiene en cuenta, ¿cómo la va a practicar? Claro que sí, no solamente la ley, tiene que estar la misericordia y el amor de Dios, por supuesto que sí. Pero no podemos, por excusa de la misericordia y el amor de Dios, ignorar la ley. Porque también, así como dejó Cristo la misericordia, así como Cristo es amor y misericordia, también es justicia. También es justicia. Y también dejó la ley. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle su plenitud. ¿Cuál es la plenitud? La plenitud de la ley que Cristo vino a dar es que no es la ley la que nos salva, sino es Cristo. Pero la ley nos mantiene en puerto seguro. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.